Abril de 1066. Han pasado 12 semanas desde que Haroldo Godwinson fuera coronado rey de Inglaterra. Ahora hay mucho trabajo que hacer. Dos señores de la guerra ya conspiran para hacerse con la corona inglesa. Godwinson. Guillermo de Normandía y un vikingo, el rey Harald Hardrade. Mi nombre se convertirá en leyenda. Están planeando lanzar una gran flota invasora. ¡Vamos, hombres! Para entrar en guerra. 1066 es mucho más que la batalla de Hastings. Aquel año, Inglaterra sufriría 3 invasiones y 3 batallas terribles. 3 poderosos señores de la guerra batallarán por la supremacía en territorio inglés. Y al final del año, solo uno de ellos seguirá con vida. Las consecuencias de 1066 han quedado grabadas en nuestro paisaje. Los normandos forjaron una nueva Gran Bretaña, con una lengua, leyes y costumbres que perviven hoy en día. Pero cómo una pequeña región de Francia alcanzó tanto poder no está tan claro. Voy a viajar por Europa en busca de respuestas. Estos son casi con certeza huesos humanos. A experimentar con tácticas y armas. Ponlas a un lado. Y a descubrir revelaciones ocultas en un documento único, escrito solo meses después de aquellas grandes batallas. Incluso de acuerdo a los patrones medievales, es un comportamiento sorprendentemente brutal. Voy a poner al descubierto una historia más amarga de traiciones familiares. Os apuñalará por la espalda. Y trágicos giros del destino. Haremos caso omiso de presagios y escépticos. Que cambiarían el mapa de Gran Bretaña. Marchemos a la batalla. Y Europa. Para siempre. ¿Debemos batallar? ¡Sí! Esta es la verdadera historia de 1066. Los últimos reyes guerreros de Europa. Lunes 24 de abril de 1066. Faltan 173 días para la batalla de Hastings. Semana Santa, 1066. Haroldo Godwinson se dirige al sur desde Northumbria. Queda poco para disfrutar de una comida decente y de un buen sueño. Como nuevo rey, debe asegurar su poder en toda Inglaterra. Haroldo se había apoderado del trono tan pronto como el rey Eduardo el Confesor murió. Descanse en paz. Dejando a un lado a Edgar, el sobrino nieto de Eduardo, y convenciendo a los nobles anglosajones para que lo eligieran a él en su lugar. Ahora, con su leal hermano Gerd, Haroldo ha estado visitando a los condes del norte, a menudo rebeldes. Creo que ha ido bien. Al menos has conseguido esposa gracias a ello. ¿Te gusta? Sí. Pero esa no es la cuestión. Ya. El problema crucial al que se enfrentaba Haroldo en 1066 era intentar crear unidad en las tierras medias y en el norte. Y lo que hizo fue dejar a la que fue su esposa durante 20 años, Edith Cuello de Cisne, y casarse con la hermana de los condes de Northumbria y Mercia, que también se llamaba Edith. Así que 2 Ediths. Será interesante cuando se conozcan. Todo parecía ir bien en la Inglaterra de Haroldo. Pero la realidad era que el nuevo rey estaba desbordado por los problemas, tanto en su territorio como fuera de él. En el sur, Guillermo, duque de Normandía. Y en el norte, el vikingo rey Harald Hardrade. Conspiran juntos para destruir la Inglaterra anglosajona. Dejad que nuestros enemigos arranquen los ojos de sus propios hermanos. Luego, Dios mediante, estarán demasiado ciegos para ver cuando yo tome lo que es mío.
Eso es algo de lo que podéis estar seguro con un inglés. Os apuñalará por la espalda. Nosotros les apuñalaremos de frente. Guillermo es uno de los hombres más poderosos e impresionantes de Europa Occidental en la época y cree sinceramente que 15 años antes el rey de Inglaterra le había prometido el trono inglés y no iba a permitir que nada se interpusiera en el camino de esa reclamación. Pero 1.600 kilómetros al norte, Guillermo tiene un poderoso rival. ¡Vamos! Eres un inútil. Incluso un viejo como yo puede hacerlo mejor. ¡Vamos! Hardrade es el vikingo por excelencia. Un despótico guerrero que se ha curtido a través de años de guerras. ¡Vamos! Hardrade sigue siendo ambicioso. Como todos los vikingos, sigue anhelando la gloria, el saqueo y la fama. ¡Besad mi afilada hacha! Haroldo se enfrenta al peligro venido del extranjero, pero también en casa, encarnado por un hermano menor, llamado Tostig. Tostig había sido desposeído del condado de Northumbria, cuando poderosos nobles se rebelaron contra su tiranía. Para evitar una guerra civil, había sido enviado al exilio. Sediento de venganza, traicionó a su hermano al tratar de apoyar a Guillermo. Me ha robado mis tierras, te ha robado tu corona. Juntos podemos destruirle. Y su feroz odio le llevó también al norte, para jurar lealtad a los vikingos. Inglaterra es vuestra por derecho. Invadid ahora y vuestro nombre vivirá para siempre. Pero Tostig está demasiado hambriento para esperar a sus nuevos aliados. Decide actuar solo. Viernes 5 de mayo de 1066. Faltan 162 días para la batalla de Hastings. 2 semanas después, Inglaterra está siendo atacada. ¡Vamos, hombres! Hemos humerecido a ese sucio bastardo. 60 barcos de guerra se acercan a la isla de Wight. En un acto despiadado de traición familiar, Tostig lleva la guerra al reino de su propio hermano. Pronto arribaremos. He pedido a 3 historiadores que revivan el mundo de 1066 y encarnen a nuestros 3 señores de la guerra enfrentados. Todo eso son mentiras, mentiras y mentiras. Todo lo que contáis son mentiras. Iremos por la ribera. Imaginarán cómo pensaban sus estrategias en cada batalla. Y continuaremos por la costa hasta la desembocadura del Humber. Y atacaremos York. Haroldo Godwinson, Guillermo de Normandía y Harald Hardrade. Se preguntan ahora, ¿qué era lo que pretendía Tostig? No puedo decir que me sorprenda que esté disgustado. Quiere recuperar sus tierras y su poder, pero sí me sorprende su forma de hacerlo. Está cruzando el canal desde Flandes con 60 barcos y dirigiéndose a la isla de Wight. ¿Qué espera conseguir? Estoy tan desconcertado como vos. Hace solo unas semanas, Tostig me prometió su apoyo. Por tanto, ¿qué pretende? ¿Espera que cruce el canal y me una a él? Porque si es así, está cometiendo un grave error. Yo no estaré preparado para lanzar mi invasión hasta dentro de meses. Bueno, no olvidéis que Tostig ya me ha ofrecido a mí la oportunidad de convertirme en rey de Inglaterra, proponiéndome una invasión conjunta desde el norte a finales del verano. No tengo la menor idea de qué pretende. Tal vez su ansia de venganza contra vos, Haroldo, le ha hecho finalmente traspasar el límite. Actúa como si estuviera loco. Desembarcando sin oposición, Tostig hizo estragos en la isla de Wight.
Atacó a la población, quemó edificios y robó comida y armas. Un asalto directo contra la autoridad de su hermano Haroldo. Había que pararlo. En el siglo XI, la noticia de la invasión de la isla de Wight por Tostig habría tardado 2 días en llegar hasta Haroldo, en Londres. Inmediatamente se puso en marcha hacia la costa meridional y reunió lo que la crónica anglosajona describe como la mayor concentración de fuerzas terrestres y navales jamás reunida por un rey de Inglaterra. Inglaterra tenía una manera particularmente impresionante y sofisticada de formar un ejército en aquella época. Estaba la guardia personal del propio rey y de sus principales nobles, los huscarles, que eran soldados profesionales. Además de eso, la estructura del gobierno inglés mediante condados, shires y hundreds permitía al rey reclutar hombres del campo, los fyrds, como se les conoce, que luchaban por su territorio. Al escuchar que su hermano estaba en camino con una fuerza abrumadora, Tostig huyó, navegando por la costa oriental de Inglaterra. Intentó atracar en el norte, pero allí tuvo que enfrentarse a sus viejos enemigos, ahora los nuevos aliados de Haroldo, los condes del norte. El ejército de Tostig es superado en número y obligado a retroceder. Pero Tostig escapa. Con solo 12 barcos restantes llega al refugio seguro de Escocia. Una conveniente base en el norte para conectar con Harald Hardrade y los vikingos. El rey Haroldo había sido probado por primera vez en su corto reinado. Consiguió repeler la primera invasión de Inglaterra en 1066, pero debió saber que ese no sería el único desafío a su autoridad aquel año. Puede que Tostig huyera, pero Haroldo sabía que al otro lado del canal, en Normandía, los planes de Guillermo avanzaban deprisa. Sábado 20 de mayo de 1066. Faltan 147 días para la batalla de Hastings. Caen, Normandía. Has recorrido medio mundo, tengo entendido. Sí, no hay camino que no haya recorrido. Hay entusiasmo, mi señor. Fervor. Incluso pasión por vuestra gran empresa. Atisbo un problema. Sí. Un pequeño número de nobles muestran ciertas reticencias. ¿Desconocen las recompensas que les esperan al otro lado del mar? Ese es el problema. Temen que el mar se trague a sus hombres, sus caballos, sus barcos y se queden sin nada. Es Dios quien controla los mares. Con su bendición surcaremos el estrecho y repararemos una flagrante injusticia. No tengo duda. El cuartel general de Guillermo estaba en Caen, hoy una de las ciudades más grandes de Normandía. En el siglo XI era una pequeña localidad que Guillermo fortificó, convirtiéndola en una base de poder. Desde su castillo, comenzó a granjearse apoyo político para su invasión. La gente debía sentirse muy insegura con la idea de simplemente invadir y conquistar otro país y matar a un rey ungido. Por supuesto, el rey Haroldo ha sido ungido con aceite sagrado. Es el representante de su pueblo elegido por Dios y, por tanto, la idea de asesinarlo desconcierta a la gente en toda Europa. Guillermo se dio cuenta enseguida de que necesitaba apelar a un poder todavía más alto que le diera su apoyo. Había llegado el momento de reclutar a Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Guillermo y su esposa Matilde eran devotos cristianos. Así en la tierra como en el cielo. Construyeron 2 grandiosas abadías en un gran despliegue de devoción.
Guillermo acudió al Papa Alejandro II en busca de ayuda. Envió representantes hasta Roma para presentar su caso a favor de la invasión. Amén. Para Guillermo era muy importante conseguir el apoyo del Papa en lo relativo a la legitimidad de su propuesta. Argumentar así que Dios respaldaba su petición sobre Inglaterra. Así demostraría que sus oponentes eran unos pecadores. Y perdónanos nuestros pecados. El argumento de Guillermo para la invasión era que Haroldo era un usurpador. En primer lugar, Guillermo decía que Eduardo el Confesor le había prometido el trono 15 años antes y Haroldo lo había robado. Pero Guillermo tenía otro as debajo de la manga. Dijo que el propio Haroldo le había prometido el trono solo 2 años antes. La historia de lo que ocurrió se cuenta en nuestro documento más famoso de 1066, el Tapiz de Bayeux. Haroldo navega a través del canal. Las tormentas le arrastran a territorio francés, donde es arrestado. Guillermo se asegura de que Haroldo sea liberado y lo lleva a Normandía. Y allí, en la escena clave, Haroldo hace un juramento sobre reliquias sagradas, prometiendo apoyar la petición de Guillermo por el trono de Inglaterra. Lo que en primer lugar el Tapiz de Bayeux no explica es por qué Haroldo estaba en el mar. Otro documento único ofrece una pista. Oculto en la Biblioteca Nacional, en Bruselas, hay un libro antiguo que contiene un poema épico. El Carmen, o Canción de la Batalla de Hastings, está considerado como el documento más antiguo que perdura de 1066. Está repleto de detalles que cuestionan muchas de las que pensábamos eran certezas. El Carmen contiene un interesante dato informativo sobre el viaje de Haroldo a Normandía. Hay un verso donde dice: Annulus est ilitestis consensus etensis. A Guillermo le fue concedido un anillo y una espada. El anillo y la espada eran 2 de los objetos que se utilizaban para investir a un rey. Así que esto sugiere claramente que Haroldo fue enviado portando estos objetos, prometiendo el reinado a Guillermo. Pero otro antiguo escritor sugiere que Guillermo pudo no ser del todo sincero. Dice que Haroldo se encontraba en Normandía por decisión propia y estaba allí para intentar asegurar la liberación de 2 miembros de su familia que el duque Guillermo había mantenido como rehenes durante 15 años. Yo quería liberar a mi hermano y a mi sobrino, a quienes, debo añadir, vos habéis estado reteniendo en contra de su voluntad durante años. En efecto, nosotros acordamos que liberaría a vuestro sobrino de inmediato y a vuestro hermano una vez que me hubiera convertido en rey, y bajo una sola condición. Y esta era que vos tendríais que apoyarme a mí como sucesor de Eduardo. Pero... Eso fue todo. Acabáis de admitirlo. Yo quería regresar a salvo a Inglaterra con mi hermano y con mi sobrino, así que tuve que acceder a vuestras peticiones. Pero vos estáis admitiendo que hicisteis un juramento. Estáis admitiendo que jurasteis sobre reliquias, y siendo así, estaréis de acuerdo en que estoy en mi derecho concedido por Dios para cruzar Inglaterra y tomar lo que es mío. Creo que cualquiera estaría de acuerdo conmigo. Los enviados de Guillermo presentaron estos argumentos al Papa Alejandro. ¿Le respaldaría el Papa en su campaña contra el usurpador Haroldo? El Papa Alejandro estuvo de acuerdo. Aceptó todos los argumentos de Guillermo. Incluso llegó a proporcionarle un estandarte papal que sus hombres podían esgrimir precediéndoles en las batallas. Dio a la invasión de Guillermo casi el estatus de cruzada. Amén. Que Dios te mantenga a salvo. Lo necesitaré. Pero creo que lo hará. Guillermo estaba construyendo su ya poderosa fuerza militar para la invasión.
Y ahora tenía a Dios de su lado. Todas eran malas noticias para el rey Haroldo y para la Inglaterra anglosajona. Martes 20 de junio de 1066. Faltan 116 días para la batalla de Hastings. Noruega. A 1600 kilómetros de Normandía, Harald Hardrade está en contacto con Tostig, en Escocia, y preparando su invasión desde el norte. ¿Estás listo, Asger? Sí, mi señor. ¿Está tu espada bien afilada, Hakon? Sí, mi señor. ¿Debemos batallar? ¡Sí! Al igual que el duque Guillermo, Harald Hardrade tenía hambre de más conquistas y como vikingo creía que tenía el derecho concedido por Dios de invadir Inglaterra. Era lo que los vikingos llevaban haciendo siglos, pero Hardrade sabía también que este era su último lanzamiento de dados. Esta era su última oportunidad para conquistar más territorio y cimentar su propia leyenda. Así que cuando Tostig, el vengativo hermano de Haroldo, animó a Hardrade a invadir Inglaterra, este aprovechó la oportunidad. Bien, estoy reuniendo mis tropas aquí, en las Islas Solon, frente a la costa occidental. Vosotros dos, creo, sabéis que los vikingos saben cómo sortear barcos. Bueno, pues yo tengo 500 unidades y 30.000 hombres, todos ellos guerreros curtidos en batallas. Así que esta va a ser una invasión que hará temblar a toda Inglaterra. El núcleo del ejército de Harald Hardrade está compuesto por sus huscarles. Estos constituyen su séquito doméstico, soldados profesionales, asesinos experimentados, curtidos en batallas tras 16 años de guerra. Pero hay también otro tipo de guerrero, el berserker. Estos eran guerreros propensos a sufrir ataques de ira psicótica. Eran impermeables al dolor, no tenían miedo a la muerte. Y poco podía ser más aterrador en una batalla que luchar contra alguien que sigue avanzando hacia ti, incluso con tu lanza clavada en su estómago. Yo mato sin contemplaciones y recuerdo todas mis matanzas. He causado la muerte de 13 de mis enemigos. Hardrade era también poeta. Era un skald en términos vikingos. Creaba poesía, quería que su nombre perdurara, así que cometía los actos y luego escribía sobre ellos. Me encuentro arrastrándome de bosque en bosque, con poco honor. ¿Quién sabe? Puede que llegue a ser célebre en todas partes. Al final. Hardrade creía que la victoria aseguraría su inmortal legado vikingo. Lo deja planificado para que Noruega sea gobernada por su hijo en su ausencia, lo que puede sugerir que no espera regresar, que espera gobernar Inglaterra. Con la gracia de San Olaf brillando sobre mí, acabaré mis días como rey de Noruega y rey de Inglaterra. A miles de kilómetros de distancia, dos grandes fuerzas se estaban preparando para invadir Inglaterra. Su objetivo era el rey Haroldo, pero de hecho había otro rival posible para el trono, el sucesor natural de la dinastía real anglosajona, un muchacho cuya exigencia era mejor que la de cualquiera de ellos. La identidad del muchacho se revela en un documento de la década de 1050. Esta es una página extraordinaria, un manuscrito, el Libre Vitae.
el libro de la vida. Hay un grupo en particular de entradas muy interesantes, porque aquí tenemos Edward Rex, Rey Eduardo, y Edgar Clito, Edgar Atheling. Y Atheling significa príncipe o individuo merecedor del trono, alguien preparado para la sucesión. El rey Eduardo el Confesor puede que no tuviera descendencia, pero en Edgar tenía un pariente de sangre, un descendiente directo de Alfredo el Grande. Pero cuando Eduardo murió, Haroldo no tuvo ningún problema en dejar a un lado al joven príncipe en su intento por acceder al trono. El problema con Edgar Atheling es que era solo un adolescente y no parece haber causado ninguna impresión en la gente. Ha pasado desapercibido sin apenas hacer nada. Así que a lo largo de 1066, mientras Guillermo y Hardrade preparaban sus invasiones, Edgar se mantenía detrás de la escena, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. Pero al final de aquel año, Edgar tendría una oportunidad más de convertirse en rey. Sábado 1 de julio de 1066. Faltan 105 días para la batalla de Hastings. Es verano. Haroldo está ahora en la isla de Wight, desde donde dirige la defensa de su reino. Sigue desconociendo la amenaza vikinga y la alianza de su hermano Tostig con Hardrade. El único objetivo de Haroldo es contrarrestar la esperada invasión normanda desde el sur. Es solo cuestión de tiempo, nada más. ¿Sabes lo que dicen de él en Normandía? ¿Qué? Que rompió a llorar porque algunas personas le llamaron vulgar curtidor. Luego les cortó las manos y los pies. ¿Se le puede culpar por ello? 160 kilómetros al sur, Guillermo está reuniendo una fuerza formidable de barcos, caballos y hombres en Div, en la costa de Normandía, cerca de Caen. ¿Eso es todo? Sí, barcos, caballos, hombres, todo. Normandía os ha dado motivos de orgullo. Supongo que es el comienzo de una fuerza de invasión. Nuestro ejército aquí enorgullecería al mismísimo Carlomagno. No todavía. Pero confiemos en Dios. El número exacto de barcos que Guillermo tenía consigo aquí ha sido desde hace tiempo origen de debate entre los historiadores. Pero hay un documento de la época que nos proporciona unas cuantas pistas. Esta es una lista de obligaciones navales para sus nobles. Y dice que 14 de sus varones, además de su esposa Matilde, contribuyeron con 777 barcos. Y dice que el número total de barcos con que contaba Guillermo superaba el millar. El 4 de agosto de 1066, la inmensa flota invasora de Guillermo estaba preparada para zarpar. Pero Guillermo tenía un problema. Para que él y su flota pudieran llegar a salvo al otro lado del canal, las condiciones climáticas debían ser perfectas. Y el viento seguía soplando en la dirección equivocada, así que esperó. Pasaron días y las condiciones no mejoraron. Guillermo y su ejército estaban atrapados aquí, en el lado equivocado del canal. Guillermo está obligado a esperar. Cada día debe alimentar a sus tropas, y mientras no hacen más que matar el tiempo. Se estima que Guillermo reunió a una fuerza invasora de unos 14.000 hombres. Esas son muchas bocas que alimentar. Esta es la cantidad de pan que los normandos comían en el año 1076. ¿Pero para cuántas personas? ¿Para una sola? No. Esta era la cantidad de pan para 5 personas al día. La diferencia es más que evidente. En tiempos de los normandos, el pan constituía el 70% de la alimentación. ¿El 70%? Sí. Cuesta imaginar cuánto pan se necesitaría para un ejército de 14.000 personas. Sí, sí.
carretas de harina. Asumiendo que efectivamente Guillermo disponía de una fuerza de alrededor de 14.000 personas aquí en Dives, se calcula que sería necesario transportar 14 toneladas diarias de harina para alimentar a todo ese ejército y fabricar 6.000 de estas hogazas cada día. Un esfuerzo logístico enorme. Han pasado ya 2 semanas y el viento no cesa. Además de continuar alimentando a sus tropas, Guillermo debe ocuparse también del cuidado de miles de caballos normandos. Su potente caballería era crucial para los planes de Guillermo, pero traía consigo un problema inevitable. 3.000 caballos producen una enorme cantidad de estiércol. Se calcula que la caballería de Guillermo generaba alrededor de 2.500 toneladas de excrementos durante su estancia en Dives. Si a eso le sumamos los desechos humanos, unas 450 toneladas, obtenemos 3.000 toneladas de caca. Eso es mucho. Bonjour, Sebastián. Hola. ¿Cómo estás? No me quejo. ¿Y tú? Esto es una gran pila de estiércol. Exacto, de fumier, como decimos en francés. Fumier. ¿Cuántos caballos han hecho esto? 2. ¿2 caballos? 2 caballos. ¿En cuánto tiempo? En una semana. Imagina lo que producirían 3.000 caballos. Sí, una montaña gigantesca. Todo ese estiércol representaba un riesgo. Podía diseminar enfermedades como la disentería, lo que habría puesto en peligro los sueños de conquista de Guillermo. Así que los hombres de Guillermo tenían que cargar todos esos desechos humanos y animales en carros y transportarlos a varios kilómetros del campamento hasta una distancia prudente. Estamos hablando de unos 5.000 carros cargados de desechos y llevarlos hasta la campiña. Han transcurrido 2 semanas más. El verano pronto dará paso al otoño. Y los ambiciosos planes de Guillermo están a punto de derrumbarse. Guillermo tuvo muy mala fortuna. Estas condiciones hostiles son inusuales en verano en el Canal de la Mancha. Hemos confeccionado una carta meteorológica que muestra las condiciones a las que se enfrentaron durante el verano de 1066. Aquí hay una gran área de bajas presiones y el viento la recorre en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso significa que los vientos del norte soplan en esta dirección, manteniendo a la flota atrapada en Dives-Arnhem. He navegado bastante por el canal y no se puede zarpar con estas condiciones meteorológicas, en especial con los primitivos barcos y aparejos de los que disponían en el siglo XI. A medida que el verano se transformaba en otoño, a Guillermo se le escapaba el tiempo entre los dedos, y eso debía tenerle completamente desesperado. 3 grandes guerreros, los caudillos militares más poderosos de Europa, pueden gobernar reinos, pero no el clima. Al otro lado del canal, en Inglaterra, el rey Haroldo esperaba y esperaba, pero la invasión no se materializaba. El rey inglés debió sentir la esperanza de que su reino estaba a salvo. No había señales de Guillermo, y Hardrade todavía no había mostrado sus cartas. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. Miércoles 30 de agosto de 1066. Faltan 45 días para la batalla de Hastings. Los vikingos han zarpado ya hacia Inglaterra. Los mismos vientos del norte que retienen a Guillermo en Dives empujan a Hardrade hacia las costas inglesas, donde planea atacar con la ayuda de Tostig, que aguarda apostado en su base escocesa. Pronto estaremos llenando los cementerios de Inglaterra y alimentando a los cuervos con los cadáveres podridos de sus hombres. Los vientos del norte nos llevan en volandas, a mí y a mis guerreros vikingos, a través del mar del norte. Nos separa una distancia de unos 500 kilómetros, y con el viento del noreste a nuestro favor, deberíamos tardar 2 o 3 días en cruzarlo. Haremos primero una parada en Shetland para abastecernos de provisiones, y una segunda escala en Orkney, para luego continuar bajando por la costa oriental de Escocia hasta Inglaterra.
Una semana más tarde, Hardrade se reúne con Tostig y sus hombres en Northumbria. El depuesto conde ha regresado. Y también los vikingos. Mientras tanto, Haroldo sigue en la isla de Wight, ajeno al peligro inmediato que le acecha. Su mirada sigue dirigida solo hacia Normandía. ¿A qué juega el bastardo? No puedo esperar eternamente. Ya es septiembre. Y Haroldo tiene que dejar que sus hombres vuelvan a casa. Cuando el estío dio paso al otoño, el rey Haroldo se enfrentó a un serio problema. Los 2 meses de servicio que sus impuestos debían proporcionar habían llegado a su fin. El ejército inglés se quedaba sin provisiones y los hombres necesitaban regresar a casa para ayudar en las cosechas. Las circunstancias forzaron la mano de Haroldo. Su única esperanza era que el final del verano trajera consigo también el fin de cualquier amenaza de ataque de Guillermo. Y así, el 8 de septiembre de 1066, Haroldo envió a sus hombres a casa y ordenó a su flota que regresara a Londres. ¿Qué alternativa tengo? No puedo mantener al ejército alzado en armas indefinidamente. Y de todos modos, llega el otoño. Y estoy convencido de que no correréis el riesgo de cruzar el Canal de la Mancha con una fuerza invasora en septiembre. En realidad, no tengo ninguna intención de irme. Porque me he enterado de que habéis retirado vuestro ejército. Y eso significa que el sur de Inglaterra está ahora indefenso. Mira, no tengo ni idea de lo que está pasando aquí abajo, en el sur, y francamente me trae sin cuidado, porque mi plan en el norte va como un reloj. Seguiremos descendiendo por la costa hasta la desembocadura del Humber, remontaremos navegando el río Ouse y atacaremos York. York, la antigua capital vikinga de Inglaterra. Es el primer objetivo de Hardrade y la base desde la que espera conquistar todo el país. Hardrade y Tostig están listos para tomar el control. Primero el norte, y luego una marcha a Londres con el trono de Haroldo como premio final. Lunes 11 de septiembre de 1066. Faltan 33 días para la batalla de Hastings. Westminster, cerca de Londres. 3 días después, Haroldo recibe la terrible noticia de que la flota vikinga ha desembarcado. ¿Qué hacemos ahora? Luchar. Están en nuestro país, destruyendo nuestras tierras y a nuestro pueblo. No hay elección. Para Haroldo tuvo que ser muy dramático descubrir que justo cuando acababa de dispersar a su gran ejército, su hermano y Hardrade habían lanzado la invasión. Ahora tenía que reunirlo de nuevo y a toda prisa. Ha sido un golpe muy duro y completamente inesperado. Lo único que puedo hacer es volver a reunir mi ejército y dirigirme hacia el norte cuanto antes para enfrentarme a vos, apostando al mismo tiempo a que vos no os haréis cruzar el Canal de la Mancha en otoño. Entonces es que realmente no me conocéis, porque sigo tan decidido como siempre a cruzar el canal, desembarcar en el sur y golpear con fuerza vuestros puntos vitales, ahora desprotegidos. Después de 6 semanas de espera, Guillermo perdió la paciencia. Decidió desafiar a los vientos y largó velas. Resultaría una decisión precipitada. Tras varios meses de cuidadosa planificación, Guillermo se ve obligado a arriesgar. Sabe que el tiempo juega en su contra. Así que ordena a toda su flota zarpar de un puerto seguro para adentrarse en un mar tormentoso. Fue un desastre. Guillermo perdió barcos y hombres. Y en lugar de cruzar el canal, tuvo que buscar refugio 225 kilómetros al este, en Saint-Valery, en Francia. Debo admitir que la situación es manifiestamente mejorable. De hecho, es virtualmente desesperada. He perdido barcos y muchos hombres en la tempestad. El lado positivo es que ahora estoy más cerca de Inglaterra.
Sin embargo, los vientos contrarios siguen soplando y todavía me encuentro en el lado equivocado del Canal de la Mancha. Es muy frustrante. Miércoles 20 de septiembre de 1066. Faltan 24 días para la batalla de Hastings. El sueño de Guillermo de conquistar el trono inglés se ve truncado por la meteorología y se convierte en una pesadilla. Mientras tanto, Haroldo ha reunido un nuevo ejército, pero el tiempo corre también en su contra. Está muy lejos del sur de York y de la posibilidad de afrontar la amenaza vikinga. En este momento son los tapados, Hardrade y Tostig, quienes disponen de un ejército fresco y poderoso listo para atacar. Frente a ellos, solo una fuerza regional, liderada por los condes del norte. De algún modo deberán contener la poderosa acometida de los vikingos y de su archienemigo, Tostig. Las dos fuerzas se encontraron en Fulford, a solo 3 kilómetros de las puertas de York. Chas Jones ha realizado excavaciones en el lugar de la batalla durante más de 20 años. De haber estado aquí en 1066, ¿qué habríamos visto? Bueno, estamos en un paraje con el que todos debían estar bastante familiarizados. Aquí estaban los ingleses esperando a este lado de la zanja. Y allí estaban los vikingos, una fuerza de unos 6.000 hombres listos para la batalla. La pleamar separaba a los dos ejércitos. Estaban parados, gritándose mutuamente, mientras esperaban la bajada de la marea y entablar la batalla. Los ingleses están alineados en este punto, con el río a un lado y este terreno pantanoso más alto por el otro. Esto bloquea el paso a York. Pero no me preocupa realmente porque tengo un plan. He dividido mis fuerzas en dos. He colocado a algunos de mis vikingos aquí, junto a los hombres de Tostig, frente a las tropas inglesas. Pero yo estoy aquí, con mis mejores tropas, oculto a la vista, en un recodo del río. Cuando descienda la marea, el río drenará esta zanja de agua y mi primera línea avanzará hacia los ingleses. Lo único que tienen que hacer los ingleses es tratar de mantener sus líneas. Sorprendentemente, se enzarzan en el combate, y en ese momento usaré mi arma secreta. Así que avanzo con mis mejores tropas a lo largo del recodo del río. Y ataco a los ingleses por la retaguardia, encerrándolos. El resultado es un glorioso baño de sangre. Cuando los dos ejércitos se encontraron en este campo en 1066, ¿cómo combatieron? Encontramos cosas extraordinarias. Estos son fragmentos de hueso que hallamos en la capa que podemos datar del siglo XI, de los tiempos de la batalla. Es poco corriente dar con fragmentos aleatorios de hueso en el suelo, porque normalmente los cuerpos se enterraban. Lo normal es encontrar huesos de animales, pero estos son huesos humanos, posiblemente de las costillas. Así que lo que tienes aquí podrían ser los restos de alguien que murió durante la batalla del año 1066. Es muy probable. Hardrade y Tostig salieron victoriosos. La antigua capital vikinga de York se rindió ante ellos. Y ahora el premio mayor, Inglaterra, estaba al alcance de su mano. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entretanto, Guillermo sigue con las manos atadas.
Sabe que Haroldo marcha en ese momento hacia York y que el sur de Inglaterra se encuentra desprotegido. Pero el viento no deja de soplar mientras los vikingos toman el control del norte. Cuando Guillermo se encuentra atrapado en St. Valery por los vientos contrarios, el Carmen se convierte en una fuente primordial, porque es contemporánea y también local. Está escrito por alguien que vive en esa parte del mundo y está muy bien informado. Nos cuenta que Guillermo estaba desesperado. Lo describe contemplando la veleta de la iglesia, esperando un cambio en la dirección del viento, con los ojos llenos de lágrimas. El verso dice así: Effusus lacrimis fletipus ora regas. Las lágrimas corren por las mejillas de Guillermo. Y añade: Desolastis eras. Estabas desesperado. Si alguna vez este servidor tuyo te ha ofendido, envíame una señal. Todo esto es por ti. En tu nombre. Pero tú me envías tormento. Un escritor inglés del medievo se suma a la historia. Guillermo de Malmesbury dice que fue un momento en el que todo pendía de un hilo y que todo el ejército de Guillermo comenzó a dudar de que Dios estuviera a su favor. Nos cuenta que la gente comenzó a murmurar. Aquí dice: Insaniere hominem. Ese hombre ha perdido el juicio, quiere subyugar una tierra extranjera y Dios está contra nosotros, el viento no cambia. Guillermo ordena que las reliquias de San Valerio sean llevadas en procesión por el pueblo en un intento por inspirar a sus hombres vacilantes. Y en una súplica desesperada a Dios para que cambie el clima. Pero el viento del norte sigue soplando. Lunes 25 de septiembre de 1066. Faltan 19 días para la batalla de Hastings. Han pasado 5 días desde que los vikingos tomaron York. Hardrade y Tostig acuerdan un intercambio de prisioneros con los derrotados ingleses 11 kilómetros al este de la ciudad, en Stamford Bridge. Esperan a un pequeño grupo de hombres desarmados, pero les aguarda una desagradable sorpresa. ¿Quiénes son esos? Es mi hermano. No sabemos con exactitud en qué momento Haroldo salió de Londres para dirigirse a York. Creemos que llegó a las inmediaciones de York el 24 de septiembre. La cuestión es cuánto tiempo tardaría en recorrer esos 320 kilómetros. Los caballos pueden recorrer 40 kilómetros al día, quizá algo más, por lo que es posible que hiciera el viaje en unos 7 u 8 días. Lo que sí sabemos con certeza es que Haroldo y sus hombres fueron rápidos, y eso les dio su mejor arma: la sorpresa. ¿Desde Londres? ¿Ya? Claro, prepara a tus hombres. ¡A las armas! ¡Arriba, arriba! ¡Haz que se levanten! ¡Vamos, vamos! ¡Moveos! ¡Son los ingleses! El ejército vikingo, que no espera la llegada de Haroldo tan rápido desde el norte, no está preparado para la batalla. El rey de Inglaterra. Qué hombrecillo más insignificante. Es un hombre grande. Sí, pero es viejo. Bien, nos acercamos a los vikingos y el río Derwent se interpone en nuestro camino. Pero hay un pequeño puente de madera que podemos usar para cruzar. Sí, pero no somos estúpidos. Sabemos que el puente es pequeño y estrecho. Es un embudo. Y he enviado a uno de mis mejores hombres para que lo defienda. Y no va a dejar pasar a nadie. Cuenta la leyenda que aquel solitario noruego defendió heroicamente el puente y, repeliendo lanzas y flechas, logró impedir que el ejército inglés cruzara el puente.
Pero en ese momento, unos astutos soldados ingleses se introdujeron en un barril, se deslizaron por el agua hasta colocarse bajo el puente y mataron al noruego ensartándole una lanza entre las piernas. Vale, puede que mi hombre en el puente haya muerto, pero ha contenido a las fuerzas inglesas el tiempo suficiente para que Tostig y yo podamos disponer a nuestras tropas tras este muro de escudos. Se trata de una formación defensiva extremadamente fuerte y repelerá cualquier ataque inglés. El gesto de golpear va de un lado Andy Dean al otro es experto en guerras medievales. Cuando los dos ejércitos se encontraron en este campo en 1066, ¿cómo combatieron? Bueno, las primeras líneas de ambos ejércitos se fueron acercando con sus guerreros fácilmente reconocibles, destacando entre los demás por sus armaduras. Como puedes ver aquí, hay gran variedad de piezas: cascos, armaduras, espadas, escudos, hachas, y la forma en que chocaron fue posiblemente escudo contra escudo. Sí, tengo que admitir que la situación es complicada. Mi ejército trata de atacar una y otra vez, pero es muy frustrante porque no consigue atravesar el muro de escudos, que se mantiene firme. Sin embargo, los vikingos tenían un talón de Aquiles. Muchos habían llegado hasta Stamford Bridge sin un pertrecho clave. ¿Quieres probártela? Sí, por favor. Muy bien. La cota de malla. La archiconocida cota de malla constituye una protección realmente efectiva. Los soldados romanos la utilizaban ya en la antigüedad. Es una pieza fundamental. Soy como el hombre de hojalata. Una vez colocado el casco, la cota de malla rodeando tu cuerpo, más el escudo y el resto del equipo, te volvías bastante impermeable a casi todos los ataques. Si tuviera que atacarte ahora con una espada, elegiría una así, razonablemente afilada. Pon las manos a los lados un momento. Si te asestara un golpe cruzado con la espada sin cota de malla, te abriría en canal hasta llegar al hueso. El mayor efecto con cota sería quizá una hendidura, con lo que podríamos causar un daño sustancial. Dame un golpe. No quisiera romperte las costillas, te daré un toque. Sería algo así. Bien, después de ese gesto de dolor te tambalearías hacia atrás. Sí. Y yo aprovecharía para meter la espada por tu barbilla, atravesarte la garganta hasta el cerebro y largarme. Vale, pero también llevaría un escudo. Obviamente podrías usarlo para protegerte, pero en el momento en que alzaras el brazo, naturalmente levantarías el escudo. Así que ahora puedo agarrarlo, bajarlo, hincártelo en la ingle al mismo tiempo y atravesarte. Lo pillo. Hay sangre y horror por todas partes. Y no hay reglas. Muerdes, das patadas, haces lo que sea con tal de seguir vivo. Y no hay descanso. En medio del caos de espadas y hachas, Haroldo también dispone de arqueros. El sueño de Hardrade de ceñir la corona de Haroldo ha llegado a su fin. Tostig sigue combatiendo a la cabeza de la fuerza vikinga. Pero ahora los ingleses dominan la batalla. El rey Haroldo consiguió una asombrosa victoria.
Se dice que mató a su hermano rebelde con sus propias manos, cortando la cabeza de Tostig. Pero fue tanta la sangre derramada que, al describirla 50 años más tarde, el historiador Alderic Fertalis escribió que una gran montaña de huesos de hombres muertos aún yacían aquí, en el campo de batalla. La batalla de Stamford Bridge fue un desastre para los vikingos. Hubo tan pocos supervivientes que solo hicieron falta 24 barcos de una flota de 300 para llevarlos de regreso a casa. Esta aplastante derrota marcó el principio del fin para los vikingos. A partir de ese momento, su poder declinaría. Haroldo conservó la corona de Inglaterra. Había matado a un hermano problemático y se había librado de uno de sus grandes rivales para el trono. Pero aún quedaba otro, a más de 500 kilómetros de distancia, en el norte de Francia. Miércoles 27 de septiembre de 1066. Faltan 17 días para la batalla de Hastings. 2 días después de la derrota vikinga. Al fin. Al fin. Y después de más de 7 semanas de espera. Gracias, padre. El viento finalmente cambia. El campamento normando explotó de júbilo. Es una de las mejores partes del Carmen. Cuenta cómo los caballeros se apresuran a coger sus armas y los marineros corren hacia los mástiles, despliegan las velas y empuñan los remos. Habían esperado durante semanas, bajo el frío y la lluvia, y ahora, de repente, es el día D. Empieza la partida, van a navegar. Por fin se acabaron las esperas. Esa tarde, con marea alta, Guillermo zarpa con una fuerza de 700 barcos y 14.000 hombres. Con Haroldo muy lejos, la flota normanda se dirige a la indefensa costa meridional de Inglaterra. Una crónica medieval francesa cuenta que en la proa del barco de Guillermo había una figura decorativa, una talla de madera de un niño que sostenía un arco y una flecha de cobre y que apuntaba hacia Inglaterra. Con Dios y la suerte de su lado, William esperaba desembarcar en la costa inglesa la mañana siguiente. La tercera tentativa para conquistar Inglaterra, en 1066, estaba a punto de comenzar. Próximamente... En el siguiente capítulo, 2 grandes ejércitos se enfrentan entre sí. ¡A la conquista! Y en un solo día combatirán por el corazón y el alma de Inglaterra.